la corriente de esa red y el voltaje para cada elemento básico de circuito. En otras palabras, voltaje en el resistor, voltaje en la bobina y voltaje en el capacitor. Para eso vamos a utilizar los números complejos. Entonces, para que sea más fácil. Aquí nosotros estamos haciendo una combinación entre pues, dos sistemas de referencia, una llamado dominio del tiempo, que es la red como tal, como la tenemos ahí. Nos damos cuenta que la fuente depende del tiempo. Y entonces esta red decimos que está en el dominio del tiempo. La vamos a transformar a números complejos y al tenerla en números complejos, pues vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia porque vamos a tener J omega y omega recuerden que es la frecuencia. Entonces, trabajamos en el dominio de la frecuencia algunas partes, o más bien digamos que casi todo o todo, pero al final tenemos que regresar al dominio del tiempo, porque si este circuito lo armamos en nuestro protoboard y con el osciloscopio nos ponemos a medir la caída de tensión en cada uno de los elementos, pues vamos a ver en el osciloscopio las gráficas que dependen obviamente del tiempo. Entonces esa es la razón por la cual auxiliarnos del dominio de la frecuencia, pero regresar al dominio del tiempo para poder realizar las gráficas. Bueno, entonces en este ejemplo vamos a ir calculando, vamos a transformar la red y lo vamos a ir haciendo paso a paso y bueno, pues vamos a ponerle aquí solución. Vamos a poner aquí solución. Y vamos a poner entonces impedancia de elementos básicos. O impedancia de elementos. Bueno, entonces la impedancia del resistor es el resistor mismo y vale 10. La impedancia del inductor, a lo mejor no se acuerdan, pero es J omega L. Entonces, a ver cuánto va a dar, a ver qué fecha es hoy, 19. Quesada, Soria. ¿No se encuentra? Bueno, Ramírez. Escribí en el chat que ahí está, profesor. ¿Sí está? Sí, que aún no conecta su micro, pero que sí está en la sesión. Lo puso en el chat. Que calcule la impedancia en la bobina, mientras Ramírez, impedancia en el capacitor es menos J1 entre omega C. Estas formulitas se las tienen que aprender porque diario las vamos a usar. Entonces, ¿sí está Ramírez? Sí, profe. A ver, entonces sería 1 entre ¿cuánto? ¿Cuánto vale omega? A ver, los demás, ¿cuánto vale omega? Omega vale 1000. Entonces, 1000. ¿Por cuánto? A ver, Ramírez. Por 200 por 10 a la menos 6. A ver cuánto le da. Rodea. No está Rodea. Juárez Martín. Bueno, Rojas Benítez.
Da 5. ¿En dónde o con quién o cómo? No entiendo. A ver, aquí cuánto vale omega. Igual 1000, ¿no? Lo mismo. ¿Cuánto vale L? 10 mili. Bueno, 10 por 10 a la 3, creo es. A la menos 3, perdón. Ojo con eso, van a ser ingenieros, tienen que manejar bien esas cantidades. Ajá, ¿cuánto le dio? Impedancia del capacitor, ¿cuánto 10 le dio? a la. Eso da 5. Menos 5. Menos. Ujú. Bueno, entonces ya tengo, falta el complejo de la fuente. A ver, vamos a ver. Aquí para la fuente. Necesito el número complejo de la fuente. Entonces voy a poner que el voltaje de la fuente, recuerden que es K por la amplitud y le asigno el desfasamiento, ¿no? Entonces K, vamos a poner que si K es igual a 1, pues entonces voy a hablar del valor eficaz de esa fuente. Entonces aquí voy a poner 1 entre raíz de 2. Por la amplitud, ¿cuánto vale la amplitud? 2. Por 2. ¿Cis de cuánto? ¿Qué desfasamiento tiene esa función? La fuente no se desfasa, a menos que en un ejemplo les pongan que tiene un desfasamiento. Entonces aquí me va a quedar raíz de 2, cis de 0 grados. Eso es lo que va a valer la fuente. Bueno, entonces si aquí voy a redibujar el circuito, pero ya transformado. Y ya lo voy a tener en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí va a ser raíz de 2, cis de 0. Y aquí la fuente, el resistor vale 10. El capacitor, la bobina 10J y el capacitor 5J. Y por aquí va a estar circulando una I. Y este es el voltaje de la fuente, ¿no? Bueno, ya transformé mi red. Supongo que ahí no debe haber ningún problema. Está muy sencillo. Para las impedancias de los elementos. Para la fuente, pues ya lo ves. Entonces, voy a calcular la I. Primero lo que voy a hacer es calcular la I. Entonces, calculando la corriente. A ver, ¿cómo creen que le vamos a hacer? Hagan de cuenta que las impedancias de los elementos fueran resistentes. Voltaje sobre resistencia. El voltaje total, que en este caso es el voltaje de la fuente, entre la impedancia total, y ahí tendría yo la I total. Entonces es cuestión nada más de hacer esa operación. Esto es igual a raíz de 2 por cis de 0 sobre 10 más 10J menos 5J.
Entonces va a ser 10 más 5J, ¿no? Ujú. A ver cuánto les da eso ahí en sus calculadoras. A ver, ¿quién sigue aquí? Rojas Benítez, a ver cuánto le da. ¿Sí está Rojas Benítez? Bueno, entonces vamos a ponerle falta, ¿no? A ver, ¿cuánto le dio? Calcule el polar del denominador Rojas Benítez. Profe, me dio menos, perdón, es 0.1265. Pero a ver, con calma, el denominador, ¿cuánto es el polar del denominador? Pregúntame entonces. Según yo es 25. Sí, 25. A ver, ¿cuánto dio el polar del 10,5? A mí me dio 11.1803. Cis de 26.56. Entonces aquí es 1.6 de 0, es lo mismo. Entonces aquí al hacer la división nada más se dividen las magnitudes. ¿Sí es eso o la raíz de 2? Es 1.41, pero Sí, es 1.4142. Entonces 1.4142 entre 11.18 y los ángulos se van a restar. sería 0.1264. Entonces los ángulos se restan porque están dividiendo. Entonces el polar para la corriente pues viene siendo ese, ¿no? Vean que la corriente va a estar atrasada respecto del voltaje 26 grados. Bueno, ya tengo la corriente. Ahorita la regresamos al dominio del tiempo. Bueno, a ver, voy a acomodar esto. Y bueno, ya tengo la corriente. Ahora pregunto, ¿cuánto valdría la corriente en Salazar Zúñiga?
Presente, profe. Valdría lo mismo porque están en serie. Ajá. Bueno, entonces, aquí le voy a poner caída de tensión. Entonces, a ver, el voltaje en el resistor es la ley de Ohm. R, la resistencia por la corriente del resistor. Ajá, entonces son 10 por la corriente del resistor, ya lo habíamos dicho, aquí lo voy a poner. Que la I total es igual a la corriente en el resistor, igual a quién más, la corriente de quién. Del capacitor. Ujú, ¿y de quién más? Y del inductor. Y de la bobina y de la fuente, ¿no? Ujú, entonces, aquí el resistor, voltaje del resistor es la ley de Ohm, R por I, y la I vale .1264, cis de menos 26. Entonces, voltaje en el resistor es igual a 1.264 cis de... Bueno, vamos a usar la ley de Ohm para el voltaje en el inductor. Salazar, ¿sí estuvo Salazar Zúñiga? Sí, profe. A ver, Serna Gómez, impedancia del inductor es, voltaje del inductor es impedancia del inductor por corriente del inductor. Es la ley de Ohm. La impedancia es como si fuera el resistor. A ver cuánto da eso, o qué es lo que escribo. ¿No está? No está Serna Gómez, porque si no, Está escribiendo en el chat. pues sí, pero así no vamos a acabar. A ver, Terán. Presente. A ver, ahí cuánto vale la impedancia del inductor. No veo la impedancia de L, creo que sería. Era 10 y. Pues ahí está. ¿Por qué dice que no la ve? No, es que no veo el valor, o mínimo no lo encuentro. O sea, ya encontré 10i, pero me falta el otro. El otro dato es el que no veo. ¿Cómo que no lo ve? Todo el mundo lo está viendo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Entonces, a ver, ¿qué voy a multiplicar? Va a ser 10i Ujú. por... A ver, y L es igual. Por 0.1264. Recuerden que la J es 1 si es de 90 grados, entonces aquí podría poner 10 si es de 90. Entonces, al hacer las operaciones se multiplica por 0.12, pues va a dar 1.264 y los ángulos se van a sumar porque se están multiplicando. Entonces, ¿cuánto va a dar? 63.44. Entonces ahí ya tengo el voltaje del inductor. Torre Santiago. Sí. A ver, entonces, ahora falta que voltaje del capacitor. Y
¿Cuánto vale la impedancia del capacitor? Menos 5i. ¿Por quién? ¿Por cuánto? Por 0.1264, cis menos 26.56 grados. Entonces aquí tendría menos J, pues son 5, más bien menos J es 1 con cis de 90 grados negativos. Y por... Entonces, ¿cuánto da? 5 por esto. 0.2528. No. 5 por punto 12. Es punto 632. Menos 90 más menos pues eso, ¿no? Entonces ya tenemos todo: voltaje del resistor, voltaje del inductor y voltaje del capacitor. Ahora los vamos a regresar al dominio del tiempo, porque si yo les digo, a ver, hagan la gráfica a mano de voltaje de, no sé, del inductor, pues dicen, bueno, ¿y ahora cómo la hago, no? Entonces, pero si ya la tienen la función en el dominio del tiempo, entonces ya sabrán, sustituyen en esa función y ya hacen la gráfica. Entonces, a ver aquí. Aquí voy a poner que de tensión. Aquí voy a poner igual caída de tensión, pero en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces vean, ahora esto es muy importante, vean cómo lo voy a hacer, sobre todo el primero. Sigan, lo van a hacer para los que siguen. Entonces aquí tengo el voltaje del resistor. Pues digo, pues entonces va a ser voltaje del resistor. Pero ahora es en T. Entonces, en el dominio de la frecuencia son mayúsculas y en el dominio del tiempo son minúsculas. Y es igual. Entonces, cuando empecé a calcular, ojo con eso, cuando empecé a calcular, dividía la fuente entre raíz de 2. Entonces, yo hice mis cálculos con el valor eficaz. Recuerden que la fuente, la amplitud entre raíz de 2 es el valor eficaz. Entonces aquí voy a ponerle que es el eficaz. Entonces ahora le devuelvo el favor. Voy a agarrar la magnitud del voltaje 26,4 y lo multiplico por raíz de 2 para que me dé el valor pico. Porque 1.264 pues fue un valor eficaz. Ahora, aquí que me hace falta, voy a ponerle seno de omega. La omega valía 1000 seno de omega t más el desfasamiento, que en este caso son menos 26, ¿no? Entonces aquí voy a poner menos 26. Y si hago un poquito de operaciones, a ver cuánto da esto por raíz de 2. 1.7875. Seno
de 1000T menos 26 grados, ¿no? Que son volts. Ahí ya tengo en el dominio del tiempo el voltaje en el resistor. Entonces vean, transformamos la red, trabajamos en el dominio de la frecuencia que es otro sistema de referencia, para que las operaciones sean más sencillas, más fáciles, y al final regresamos la función al dominio del tiempo. Entonces nada más es una herramienta matemática de los números complejos para hacer nuestras operaciones más sencillas, ¿no? Aquí ya no integramos, ya no derivamos, ya nos ahorramos todas esas operaciones. Ahora, eso fue voltaje en el resistor, voltaje en el inductor. A ver, Valdés Juárez, Presente. a ver, ¿cómo le haríamos? Sería, bueno, para el voltaje de la bobina, Ajá, sería 1.264 sí. por el valor eficaz, que es la raíz de 2. Raíz de 2 no es el valor eficaz. Pero bueno, ajá, luego. El seno de 1000T menos, no, sería más 63.44, ¿no? Sí. No, sí, sería igual a 1.7875 seno de 1000T más 63.44. Y son volts, ¿no? Sí. Bueno, por último, voltaje del capacitor Vázquez Baez. Sí, sería 0.632 Ujú, seno, no, por raíz de 2 sí. seno de 1000T menos 116.56. Ujú. Estamos aplicando 0.632 por raíz de 2 me da 0.8937. 27. 37. Bueno, entonces ya tenemos, nos falta la corriente. Regresarla al dominio del tiempo. Velázquez Hernández. ¿No están? Envié un mensaje por chat. Velázquez Hernández. Pues sí, pero es que nos tiene que dar el resultado. Y ahora aquí corriente. A ver cuánto le dio. Ujú. Zapata Cisneros. A ver la corriente cómo. ¿Cómo? Ujú.
Y son amperes. Bueno, ya tenemos calculado todos los voltajes, ya los tenemos en el dominio del tiempo, pero bueno, pues nos falta por último hacer una comprobación. Entonces vean cuál fue el procedimiento. Pasamos la rueda al dominio de la frecuencia, hicimos las operaciones en el dominio de la frecuencia y las regresamos al dominio del tiempo. Aquí, a ver, aquí este muchacho me dice que no es ¿cuánto? ¿Quién sabe de qué habla? Pero bueno, entonces nos falta hacer una comprobación para ver si el voltaje pues estuvo bien para cada uno de los elementos. Voy a sumar, se supone, ya lo sabemos, que el voltaje, aquí en el dominio de la frecuencia también aplica todo, divisor de voltaje, divisor de corriente, me refiero cuando ya tenemos la rueda en números complejos, reducción serie paralelo, y bueno, vamos a sumar. ¿Sí? La corriente creo que corriente en está mal. dominio. Corriente en dominio está mal, profe. Sí, no, se recorre. Ajá, se recorre el punto, nada más. Sí, el decimal. A ver, ¿cuánto fue? Es 0.1787. Sí. A ver, 1.4. Sí, está bien. Le estaba diciendo que vamos a sumar los voltajes. Se supone que el voltaje del capacitor más el voltaje del inductor más el del resistor debe ser el voltaje de la fuente, porque se repartió el voltaje de la fuente en los tres. Entonces vamos a sumarlos, pero ojo con lo siguiente. Aquí vamos a poner sumando voltajes, pero no los vamos a sumar nada más tomando datos por tomar, ¿no? Vamos a sumarlos, pero en el dominio de la frecuencia, pero como no en forma polar, en forma rectangular. Porque si yo, bueno, para que sea más fácil, entonces aquí voy a poner en color naranja, a propósito, aquí me dieron el voltaje en el en polar. Hay algunas calculadoras, inclusive en la aplicación que les pasé, si meten este dato se los puede pasar inmediatamente a forma rectangular. Y si no, supongo que ya lo saben hacer, porque supongo que están haciendo ya las tareas de operaciones con complejos, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar ese dato? Ahí está en forma polar, lo queremos en rectangular. Me dio 1.1306. A ver, 130605, no sé cuántos quiero. Ahí está bien. Menos 0.5651. Bueno. Ahora, el de la bobina. $0.565. A ver, ¿0. qué? 565. Sí. Más 1.130 J. Bueno, ahora el capacitor. Es menos 0.2826. Menos 0.56
53i. Ujú. Bueno, entonces vamos a poner sumando voltajes. Y aquí los voy a anotar. A ver, con mucha calma. Aquí lo voy a poner, entonces, el primero sería uno, pero es otro. A ver, 1.1306. Le voy a sumar el voltaje del inductor, entonces voy a poner aquí 0.565 más 1. Y me falta el otro menos entonces hay que hacer esa suma y a ver cuánto nos da. El primero da 1.413. Menos 4 por 10 a la menos 4i. Entonces supone que la suma de estos voltajes me debe dar el de la fuente, este debe ser el de la fuente. En otras palabras, debió ser o debe ser este. Que viene siendo 1.4142, ¿no? Entonces por ahí se perdieron algunos decimales, algo así. Pero, y bueno, aquí también pues por los decimales, pero debió dar 0, ¿no? Entonces este es el voltaje de la fuente. Entonces estamos, digamos que estamos bien, ¿no? La suma fue para comprobar. Nada más para comprobar, pero vean, lo hicimos en coordenadas rectangulares. A veces, bueno, cometemos el error de que queremos sumar, por ejemplo, aquí los voltajes picos, y pues obviamente no va a ser igual, porque el voltaje de la fuente a duras penas es 1.4142. Sin embargo, vean, el voltaje del resistor es más grande en magnitud, el valor pico del voltaje del resistor es más grande que el de la fuente. Del inductor también es más grande que el de la fuente. Del capacitor es más pequeño. Pero bueno, desafortunadamente no tengo. Bueno, es que en presencial ya inclusive hice una gráfica, nada más que se quedaron allá digamos que en los cubículos, porque en realidad ni son cubículos, nada más estamos ahí provisionalmente en un laboratorio. Entonces allá se quedó el material, pero voy a tratar de hacer una gráfica igual o parecida. Y a ver qué hora es, 3:15. Igual y nos da tiempo. En el Spice. Vamos a ver, la voy a meter rápidamente. Voy a compartir el Spice. Y para explicar eso, por qué el voltaje de algunos elementos es el mayor que el de la fuente.
Entonces, a ver, voy a... ¿No puedo ponerle hoja para sacarle captura, por favor? A ver. Los que quieran en este caso, y les conviene porque cuando tengan que hacer sus simulaciones, pues ya ya tienen más argumentos para trabajarlo. Entonces, a ver, le toman foto y ahorita abro el Spice y vamos a simular eso. Gracias, profe. Entonces, a ver, los que puedan y quieran, pues abran el Spice y vamos a armar ese circuito serie. Entonces, a ver, aquí con las prisas, no sé si ya lo están viendo o todavía no. Que ya abrí el Todavía Spice. no, profe. Aún no comparte pantalla. A ver, vamos a... yo creo que voy a compartir todo por lo de las corridas. A ver, entonces me voy a File, New, Project. Nombre. Ahora le voy a poner circuito serie RLC. Y aquí lo voy a en CICD, CICD, segundo parcial, capítulo, creo que es el 5. Y ahí voy a guardar yo mis datos. Bueno, entonces aquí tengo ya, ¿cómo se llama el circuito? Ok. Ya saben, segunda ventana. Esperamos que abra. Entonces voy a place part. Del analógico voy a llamar el capacitor. Y el resistor. Y me falta la bobina, que viene siendo L. El capacitor lo voy a poner vertical para que 1, 2, 3. Entonces ya girándolo 3 veces, el terminal número 1 está arriba para tenerla de referencia cuando tenga que graficar, ¿no? Ahora la fuente, pues es la VSIN. VSIN, aquí está. La tierra. La del cero grandote. Y pues ahora los voy a conectar. Y ahorita le ponemos los datos. Entonces con place wire. Y a ver, VOFF 0. La amplitud, ¿cuánto era? 2 volts, ¿no? La frecuencia, esa no la tenemos. Porque tenemos cuánto vale omega, ¿no? Entonces, omega, a ver cómo es la ecuación. ¿Dónde está aquí? A ver, ¿qué voy a escribir? A ver, omega es igual a 2 pi f, ¿no? Entonces la f es igual a omega entre 2 pi. Entonces omega valía 1000 entre 6.2832, ¿no?
Ajá, a ver cuánto les da 1000 entre 6.2832. Es 159. 159.15. Ajá, entonces eso es en hertz. Vamos a poner eso. 159.15. Ok, bueno, ya el resistor era, ¿cuánto? 10, ¿no? La bobina, ¿cuánto era? 10 milis, ¿no? ¿O cuánto? 10 milis y 200 micros. Y 200 micros. Bueno, ahí están todos los datos. Ahora vamos a darle las características de la corrida, la nueva simulación. Podemos crear el inverso de la frecuencia, a ver cuánto les da 159, bueno, la inverso de 159. Vamos a dejar unos 10 periodos. ¿Cuánto les dio la inversa? 6.2831 milis. 6, entonces vamos a ponerles 60 milis. Es que yo quiero ver los ciclos. Bueno, recuerden que los primeros ciclos hay que dejarlos pasar para que no voy a pedir el voltaje de la fuente, el voltaje del resistor, del inductor, del capacitor. Y ahorita vemos. Vamos a cambiarle, salió como a trozos o atrasos. Recuerden que eso se arregla si le cambiamos el paso de integración. Entonces vamos a las características de la simulación. Y le vamos a poner aquí el máximo paso. Vamos a poner un micro. Y lo volvemos a correr. Y ahí está. Entonces, a ver, pongan atención en la fuente es la verde. Y vean, la verde no sufre ninguna modificación. Esta parejita desde el inicio hasta el final porque es la que manda y ella no se respuesta, y la respuesta en este caso son los voltajes. Entonces vean, todos los voltajes al inicio tienen un valor diferente, inclusive los picos son diferentes a los ciclos que siguen. Entonces vean, por ejemplo, en el trazo rojo, los primeros datos no me van a servir porque están medios extraños. Entonces como que a partir de este punto, que sería el ciclo número 1, 2, bueno, voy a dejar pasar como 3 ciclos. Y a partir de
yo veo que aquí seguro que a partir de 20 milisegundos ya la red ya bueno, la respuesta ya es estable. Entonces, voy a graficar de 20, que será de 20 a 30 milisegundos. Entonces le voy a decir aquí, en las características de la corrida, que empiece en 20 milisegundos y termine en 30. Y debe de... Bueno, pues ahí están mis curvas, mis gráficas o mis trazos. Y voy a borrar esto porque... Bueno, entonces, a ver, aquí pongan un poquito de atención para ver cómo interpretamos que la suma de los voltajes de la fuente es igual, la suma del voltaje de los elementos es igual al de la fuente. Entonces vean, a lo mejor valdría la pena hacerlos un poquito más gorditos, todavía hay mucho tiempo, entonces los voy a hacer un poco más. Un poco más anchos. Selecciono el trazo, botón derecho, propiedades. Bueno, ahí están. ¿Cómo sé cómo voy a sumar los voltajes? Bueno, a ver, vean, porque qué tal si se les pide eso. Entonces voy a poner un cursor. Bueno, con los cursores voy a medir en cualquier momento, en el tiempo que sea, la suma de los voltajes de los elementos es igual al de la fuente. Entonces, por ejemplo, yo voy a medir en 26 milisegundos. Entonces voy a seleccionar primero el trazo verde, pero primero habilito los cursores. Ahí el trazo verde ya está seleccionado. Voy a arrastrar el cursor y lo voy a poner en 26 milisegundos. Más o menos, ahí está. Aquí le pongo una etiqueta para el voltaje. En ese momento es de 1.52 volts. Entonces, ojo, si yo sumo los voltajes de los otros tres trazos en ese mismo tiempo, me debe dar el 1.52. Entonces voy a ver, por ejemplo, el trazo amarillo. Selecciono aquí el trazo amarillo y lo voy a poner en 26. Ahí una etiqueta y tengo menos 0.822 milis, casi 23. Ahora ya tengo el amarillo, ahora voy con el rojo. Selecciono aquí el trazo rojo. Ahora con el cursor voy a 26. No se me deja muy bien. Ahí está. Y tengo 70.7 milis.
Y por último el trazo del violeta. Entonces voy aquí y en 26 milis, ahí está, pongo una etiqueta, bueno. Ahí están, caray, amarillo, es el rojo. El violeta. Es que ¿dónde quedó el verde y el violeta? ¿Quedaron encimados o cómo? A ver. Creo que se fue arriba de la tabla, profe. Sí, ajá, porque no, aquí se ve que hay una línea. Entonces, qué bueno que pasa eso, porque entonces, vean, aquí dar más espacio arriba y abajo, entonces está de -2 a 2 volts, entonces aquí en el trazo, en el eje Calculemos el determinante que vertical, aparece en pantalla. doble clic, y le voy a decir que me dé -2.5 aquí el definido por el usuario, -2.5. Yo lo puse en 3, profe. Pero yo creo que en 2.5 ya, para que no se abra tanto. Entonces vean, aquí ya está aquí están ya los. Entonces, ese último es del trazo, es del violeta. Y este es. Sí, profe, sí, la suma da 1.52361. Entonces, y no, le voy a, para ilustrar, le voy a cambiar los tamaños de los letreros para que se vea bien claro. Al final no es tan tardado. Bueno, entonces le iba a poner, no lo voy a hacer. A ver, este último le voy a poner color amarillo porque es del trazo amarillo. Caray, pero no me lo aceptó. A ver, amarillo 14, negra. Este es del trazo rojo. Entonces el rojo. Bueno, no lo hace, tengo que hacerlo doble. Pero bueno. Y el violeta es creo que es el de hasta arriba. Se parece al azul. Bueno, vamos a pensar que es ese, entonces no lo va. No se ve. Bueno,
Ya alguien lo sumó, creo. Y oh, bueno, no se nota muy bien. No lo quiere hacer, azul, negra. Necio. Bueno, va la última. Bueno, quién sabe, no lo quiera. Pero entonces, ahí está. Sí hay que sumar todos los datos a ese tiempo, a los 26 milisegundos. Hay que sumar todos los datos y me debe dar el de la fuente. Entonces, alguien ya lo hizo. Sí. Debe dar más o menos 1.52 volts, ¿no? Sí, la variación fue, me salió 1.52, 39, variación de 3. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que en cualquier momento que yo lo haga, por ejemplo, puedo hacerlo aquí en 23 milisegundos y la suma de los trazos diferentes al verde me debe dar este dato donde está cruzando el verde. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se compensan de pronto el amarillo que es positivo, pero aquí tengo el trazo rojo y el violeta son negativos, entonces la suma de todos ellos, pues al final de cuentas es un valor negativo y es el de la fuente. Entonces, pues ahí se comprueba que el voltaje de fuente. Bueno, entonces, a ver, alguna pregunta que tengan, algún comentario. Se me hace que no. Creo Mi que parte no. No, profe. Bueno, entonces, lo que pasa es que yo quería acomodar más o menos esto porque la quiero de una vez integrar a los apuntes. De una vez que valga la pena. Pero ahí se pone un poco rebelde esto. Bueno, después lo acomodo. Entonces ya vimos, ahorita fue un repaso así rápido, cómo hacerlos, cómo simular, ya vieron la fuente. Bueno, sí, ¿cuánto faltan? 20 minutos. Vamos a hacer nada más un ejercicio, voy a dejar de compartir esto. O vamos bueno, aquí de una vez, vamos a esta hoja. Voy a poner una hoja más y vamos a hacer un ejercicio para que no quede incompleta esta clase. Vamos porque uno de los temas que viene ahí es reducción serie y paralelo de impedancias. Entonces eso no es complicado. A las impedancias les damos el mismo trato que a los resistores, igualito, ¿no? Entonces, calcular la impedancia total, ¿no? Entonces recuerden que nosotros vamos a usar ya cajones de impedancia. Entonces aquí voy a poner unos cajoncitos y no tan complicado esto, nada más para ilustrar. Aquí voy a poner otro.
Aquí otros 2. Entonces ahí yo tengo una red con impedancias y ahorita le pongo datos y vamos a obtener la impedancia equivalente. Entonces el trato es igualito que números que resistores. Vamos a pensar que es 3 más 2J, aquí son, no sé, más 3. Aquí, pues no sé, 5, nada más. Aquí 7 menos J. Acá, pues, ¿qué será? ¿Qué números faltan? 6 más 8J, por ejemplo. Ajá, entonces ahí tengo ya impedancias. A lo mejor es una red en la que le conecté, en la que ya le calculé las impedancias. Ya tengo la impedancia de los elementos. Ahora vamos a obtener la impedancia equivalente para los resistores. Entonces, a ver aquí, solución. Si lo hacemos igual que los resistores o el mismo trato, a ver qué es lo que haríamos primero. A ver qué sugieren. Sumaría la impedancia 3 y la 4. La 3 y la 4 están en serie, entonces sumamos Z3 más Z4, que es igual a tener 7 menos J más 6 más 8J. Entonces sumamos reales con reales, 7 y 6, 8 menos, entonces quedan 7, ¿no? Reales, real con real, imaginario con imaginario, ya tengo ahí la ZA. Entonces lo que voy a hacer es ahora una nueva red, la red que me queda. Y aquí tengo la ZA. A ver qué es lo que habría que hacer ahora. Las inversas de no es cierto, sería ZA por Z2 sobre ZA más Z2. Sí, están en paralelo estas dos, ¿no? Entonces esta le vamos a llamar ZB y esa es igual a Z2 por ZA entre Z2 más ZA. Entonces esa ZB a 5, la ZA es 13 más 7 sobre 5 más 13 más 7. Entonces habría que hacer aquí operaciones. Entonces 5 por 7, 35J. 5 por 13. 65. Y aquí pues sumar 13 y 5, 18 más 7, ¿no? Entonces aquí pues hay que pasar a polar el numerador, a polar el denominador y hacer la división. Mientras dibujo, mientras dibujo la siguiente red. ¿Esta cuál fue? Z5. Esta la... Tres más 2. A ver cuánto salió ZB. Me salió 3.79 más 0.469i. Ajá.
Aquí la idea es que con 2 compañeros o 3 que salga lo mismo, pues ya lo damos por válido, ¿no? Ujú. Sí, a mí también me salió eso. Bueno, Mírame. entonces, ahora, sí, gracias. Ahora suponiendo ya tenemos ahí la ZB, ahora ¿qué seguiría? Sumar las 3. Z5. Ujú. Ahora la Z total, pues la suma directa, Z1 más la B más la 5, ¿no? Entonces Z1 es 3 más 2. La B, pues ahí está. Nada más que aquí ya no va a caber. Y más la 5, que es menos 4. Okay. A ver, ¿cuánto da? 2.79 más 5.469. Y ahí ya quedó la Z total. Entonces vean, hicimos ahí de paso suma de impedancia, que fue esta última red. Y también en paralelo ya vimos que se multiplican bueno, entre la suma, igual que los resistores, igualito. Entonces ya con eso damos por servido ¿Lo podría poner otra vez en los resultados que me salió otra cosa? A ver. No, sí está bien. Bueno, pues ese es otro ejemplo. Ya con esto terminamos el elemento general tipo serie. Entonces ya vimos cómo calcular las impedancias, ya vimos cómo hacer algún cálculo con impedancias y ya vimos la reducción serie paralelo también de impedancias. Entonces, en la siguiente clase vemos el elemento general tipo paralelo. Bueno, pues alguna duda, comentario. Ya les subí el material, yo creo que ya les subí todo. Vamos a evaluar y para que lo vayan trabajando. Ahí están las fechas, no, nada más vayan cuidando las fechas. Y se lo subí con muchísima anticipación para que luego no me supliquen ahí que es que todavía faltaban 5 minutos y ya me marcó retardo, ¿no? Pues para evitar eso, súbanlo unos 3 días antes y ya no pasa eso, ¿no? Entonces vayan trabajando, vayan viendo los temas, las tareas. Y en cada una de las clases que vayamos teniendo, pues si tienen dudas, por ejemplo, ahorita si alguien tiene duda, pues me puede decir y la aclaramos. La idea es que no se atrasen y entreguen todo a tiempo y no se vuelvan a confiar, porque en el examen pasado sí les fue un poquito mal. Bueno, entonces, termino de pasar lista. Preciado. Presente, profe. Bautista Campos. Presente, profe. Colín Bolaños. Gallegos. Presente, profe. García Cervantes. Presente. González Flores. Presente, profe. Guzmán Abarca. Presente, profe. Hernández Arrañaga. Quién sabe que no está. Hernández Luna. Presente. Jerónimo. Presente, profe. Juárez Esquivel. Presente, profe. López Peñalosa. Presente, profe. Profe, Melesio.
David. Ya está bien. Mendoza Ramírez. Presente. Morales Núñez. Presente, profesor. Morales Valenzuela. Presente, profesor. Murcia. Presente, profe. Pérez Lucio. Presente, profe. Pérez Morales. Presente, profe. Bueno, entonces, pues ya, si no tienen algún otro comentario, alguna duda de los trabajos. Yo, profe, quería preguntar si me pasó lista, soy el que sigue. Quesada Soria, el que le comenté al principio que no tenía micro. ¿Quién? Quesada Soria. Sí, tiene ok. asistencia. Vale, gracias. Tenía la duda. Nada más aquí, a ver, Rodea Juárez nunca estuvo. Bueno, entonces, si no tienen otro comentario, alguna duda, pues nos vemos el jueves. Bueno, Sí, profe. Que estén bien, hasta luego. Bien, nos vemos. Nos vemos. Ok, hasta luego.